Hay historias que son, bueno, más que historias, son ecos que resuenan a través del tiempo. No hablan de reyes ni de batallas por el poder, sino de algo mucho más profundo. Un viaje interior hacia un destino que lo trasciende todo. Hoy vamos a meternos de lleno en una de ellas, la de un hombre cuyo camino a la muerte se convirtió paradójicamente en el nacimiento de una estructura que llegaría hasta nuestros días. A ver, pensemos en esa presentación. No es un nombre, ¿verdad? Es toda una declaración de intenciones, una identidad completa. Theóforos, el portador de Dios. Solo con oírlo ya nos damos cuenta de que estamos ante alguien con una convicción de hierro, alguien que sentía, literalmente, que llevaba lo divino dentro de sí. Pero, ¿de quién estamos hablando realmente? Vale, situémonos, finales del siglo I, en pleno apogeo del Imperio Romano. En ese momento, ser cristiano no era una simple cuestión de fe, no, era un riesgo mortal. Te jugabas la vida. Y en este ambiente, un obispo, ya anciano, es arrestado, lo encadenan y lo envían a un larguísimo viaje. Pero no hacia la libertad, sino hacia una muerte segura, y además pública, en el mismísimo corazón del imperio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque este viaje no fue para nada un camino de desesperación hacia el final, todo lo contrario. Desde esas mismas cadenas, este hombre Ignacio de Antioquía iba a empezar a dar forma al futuro de su fe, definiendo sus cimientos y su estructura desde la impotencia más absoluta. Pero para entender bien la magnitud de todo esto, tenemos que ir un poco hacia atrás. A ver, ¿de dónde salía Ignacio? Pues era el obispo de Antioquía. Y Antioquía no era cualquier sitio. Era una de las ciudades más potentes y cosmopolitas del imperio. Un auténtico hervidero de culturas, de religiones y, de hecho, uno de los primeros y más vibrantes centros del cristianismo. Y aquí viene la clave de todo. Es que Ignacio no era un líder más, ni mucho menos. Su linaje era directo. Fue el tercer obispo de Antioquía. ¿Y quiénes fueron los anteriores? Pues su predecesor fue Evodio, que a su vez sucedió al mismísimo apóstol Pedro. Por si fuera poco, la tradición dice que aprendió directamente del apóstol Juan. O sea, tenía una autoridad brutal. Era un eslabón vivo con los testigos originales de Cristo. En medio de ese caos de la persecución, a Ignacio le obsesionaba una cosa, la unidad. Y para darle forma a esa idea, hizo algo que cambiaría la historia para siempre. Acuñó un término. Fue el primero en llamar a la comunidad de creyentes la Iglesia Católica. Ojo, que no se refería a una denominación, como hoy. Católica viene del griego katolikos y significa simplemente universal. Una sola fe para todos, unida. Claro, toda esta visión de unidad iba a enfrentarse a la prueba definitiva. Bajo el mandato del emperador Trajano, Ignacio es arrestado. La sentencia: ser devorado por las fieras en el Coliseo de Roma. Y aquí empieza lo más increíble de su historia, porque su encarcelamiento físico va a ser, en realidad, el momento de su mayor liberación intelectual y espiritual. Ese viaje a Roma por mar fue algo sin precedentes. Imaginemos la escena. En cada puerto en el que atracaba el barco, las comunidades cristianas salían a recibirle, a escucharle, y él, encadenado, en vez de hundirse, aprovecha cada parada para enseñar, para dar ánimo y sobre todo para escribir. Su barco de prisioneros se convirtió en su púlpito. Pero que no nos engañe esta imagen de fortaleza. El viaje fue una auténtica pesadilla. Él mismo lo describe con unas palabras que ponen los pelos de punta. Dice que está encadenado a 10 leopardos. ¿A qué se refiere? A sus 10 guardias romanos. Imaginen la brutalidad, el maltrato constante. Y aún así, en medio de todo eso, su espíritu no solo no se rompía, sino que se hacía más fuerte. Y aquí es donde la historia se vuelve absolutamente asombrosa. Durante ese viaje infernal, encadenado, sufriendo, Ignacio hace algo casi impensable. Se pone a escribir. El resultado, 7 cartas. Y no unas cartas cualquiera, no, 7 documentos que van a ser pilares fundamentales de la teología cristiana. Es que estas cartas no eran notas de despedida, que va, eran verdaderos manuales de supervivencia para la fe. Por un lado, ponía los puntos sobre las íes sobre la naturaleza de Cristo, para combatir las primeras herejías. Y por otro, y esto es fundamental, insistía una y otra vez en que la Iglesia necesitaba orden, una estructura clara, con obispos, presbíteros y diáconos para poder sobrevivir. De las 7 cartas, hay una que destaca por encima de todas, la que envía a los cristianos de Roma. Es sobrecogedora, porque aquí ya no habla de organización ni de doctrina. Aquí habla del sentido final de su propio sacrificio. Es el clímax de su viaje espiritual. Lo que le hace tan increíblemente impactante es lo que pide en ella. Se entera de que los cristianos de Roma, que tenían influencia, querían mover hilos para intentar liberarlo. ¿Y qué hace él? Les escribe suplicándoles que, por favor, no hagan nada,
que no le quiten la oportunidad de cumplir con su destino. Y la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué querría alguien una muerte tan horrible? La respuesta está en esta frase, una de las más potentes de la historia del cristianismo. La metáfora es arrolladora. Él no ve su muerte como un final, se ve a sí mismo como un grano de trigo. Las fieras no lo van a destruir, lo van a moler. Y al ser molido, se convertirá en pan puro, en una ofrenda perfecta. Es su forma definitiva de unirse a Cristo. Es, sencillamente, la victoria total sobre el miedo. Por eso, su muerte no fue el final de la historia. Fue, en realidad, el principio. Su martirio fue como el sello que autentificó todo su mensaje. A partir de ese momento, su legado no solo iba a sobrevivir, sino que se iba a convertir en el cimiento sobre el que se construiría la Iglesia durante siglos. Y ese final, o ese principio, llegó sobre el año 107. Nada más llegar a Roma, lo llevaron directo al anfiteatro Flavio, al Coliseo. La tradición cuenta que entró en la arena no con temor, sino con una especie de calma mística, de certeza, listo para esa transformación final. El encuentro con los leones fue breve. Se cumplió su deseo. De él solo quedaron algunos de los huesos más grandes. Sus seguidores los recogieron con una veneración inmensa, no como los restos de una víctima, sino como las reliquias de un vencedor. Y su verdadera influencia, en realidad, no había hecho más que empezar. Para que nos hagamos una idea clara de su papel, pensemos en él como un puente. Ignacio fue la figura que conectó dos mundos. Por un lado, la época de los apóstoles, que era más espontánea, con comunidades dispersas. Y por otro, lo que vendría después, una iglesia ya organizada, con una estructura y una doctrina unificadas, capaz de aguantar lo que le echaran. Y entre todo su legado nos dejó también una de las definiciones más bonitas y profundas de la Eucaristía. Para él no era un simple símbolo, ni mucho menos. Era, y son sus palabras, la medicina de inmortalidad. Casi nada. El antídoto para no morir y para vivir en Jesucristo para siempre. Una promesa de vida eterna. Y así volvemos a la pregunta del principio. La historia de Ignacio, el Teóforos, el portador de Dios, nos deja con una reflexión muy potente. Nos demuestra que no hay cadenas, por muy pesadas que sean, que puedan atar la fuerza de una convicción, y que a veces la mayor libertad y el legado más duradero no nacen del poder, sino de un propósito inquebrantable frente a la misma muerte.